A mis hermanos sacerdotes les digo, no tengas miedo a sufrir por la verdad, no tengas miedo a sufrir por Cristo, no tengas miedo a tu obispo, ten el santo temor de Dios. Padre Rubén Eduardo Martínez Cordero. Sí. No lo dudo, no lo dudo. Hoy se ha llegado incluso a una cuestión tan estremecedora de que parece que los satanistas tienen más fe, Sí. Algunos satanistas tienen más fe en la Eucaristía que muchos sacerdotes y muchos laicos, ¿no? Eso es correcto. Entonces, incluso pagan cantidades exorbitantes para conseguir una hostia consagrada. Así es. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, Jesús la instituye en un contexto sacrificial y dramático. No es que, chicos, vamos a hacer un picnic para pasar un rato agradable. Y esto es precisamente lo que son mutatis mutandis las misas, muchas misas Novus Ordo. Con esto no estoy hablando de su validez, no, sino de los abusos de muchas misas Novus Ordo, que son únicamente una comidita fraterna, un picnic, un pasarse el rato para fortalecer los lazos comunitarios en una fraternidad huérfana de padre. La falsa misericordia. Bueno, es un buenismo nauseabundo que realmente denigra todo el mensaje de salvación, la persona de Cristo, la persona misma de Cristo y toda la majestad del dogma católico que está constantemente, un día sí y otro también, atacada por este buenismo bobalicón, que no me explico de otra manera, sino por falta de formación, por apostasía general, y lógicamente, quien no tiene una buena formación, un sacerdote sin buena formación, no tiene los anticuerpos necesarios para superar este ambiente de apostasía. Sí. Yo, mis hermanos sacerdotes, les diría que no tengan miedo a sufrir, que no tengan miedo al dolor, a sufrir por la verdad, y la verdad es Cristo. Que no tengan miedo. Que en ese mismo sufrimiento encontrarán la fuerza, la recompensa y el aliento para seguir adelante. Pero que tengamos un santo temor. La vida es breve, el juicio nos espera. Y no podemos pasar todo el tiempo en la ambigüedad y en medianías por consideraciones puramente humanas. El Dios hermano sacerdote, el Dios que vela por la hierba del campo y por las aves del cielo, no te va a dejar que mueras de hambre ni que te pierdas. No tengas miedo. A tu obispo ten el santo temor de Dios. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar una vez más de nuestro querido padre, don Rubén Eduardo Martínez Cordero, que va a atender uno de los temas que pusimos para que eligierais cuál queríais que fuera el primer tema de todos, y con gran diferencia entre los 4 temas que usted nos propuso, padre, surgió en primer lugar pues la Santa Misa, la Eucaristía. ¿Cómo está, padre?
Bien, gracias Arturo. Espero que por allá también estén bien, en medio de este vendaval que vivimos, ¿no? Sí, desde luego. Estamos pasando Vamos a ver, los temas que teníamos, padre, que habíamos ofrecido cuatro temas según sus sugerencias eran María Santísima, Santo Sacrificio del altar, Revelación Divina, Sagrada Escritura, Tradición, Magisterio y la Santa Madre Iglesia. Pues bien, el resultado fue así, concretamente. Santo Sacrificio del altar, Misa, Eucaristía, el 48% de los votos de casi 1.200 personas que dieron su voto. En segundo lugar, con un 30%, la Revelación Divina, Sagrada Escritura, Tradición, Magisterio. En tercer lugar, María Santísima con el 15%. Y en cuarto lugar, la Santa Madre Iglesia con solo un 7%. ¿No es llamativo esto, padre? El solo el Es llamativo. 7%. Por un lado, me parece que se muestra una vez más el sentido común de la fe de los fieles, porque la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Y claro, creo que el Espíritu Santo ha guiado a que pidan que sea tratado primero ese tema. Sí, Sí, entonces, en primer lugar, el santo sacrificio de la misa, con eso. sí. Pero bueno, que la Santa Madre Iglesia, usted, como vamos a tratar, si Eh, Dios quiere, los cuatro temas, cuando llegue su momento, también nos hablará de la importancia de conocer bien lo que es la Iglesia, ¿verdad? sí, el conocimiento profundo de lo que es el misterio de la Iglesia, un misterio que está en un contexto histórico, como siempre lo ha estado, pero yo veo esa escasez de votos como un síntoma de cierta decepción o desaliento que tiene la gente hoy ante lo que está pasando en el aspecto visible de la iglesia, por decirlo así. Y entonces la gente pues no se hace muchas florituras sobre para entender qué es la iglesia, es lo que ve, es el papa, es esto y ya queda, ¿no? Entonces ahora está con tanta distorsión, tanta relativización del papel de la iglesia, poniéndola a nivel de una mega ONG para una promoción humana horizontalista, más que promoción humana humanitarista, nada más, pero ha perdido en el sentir común de la gente. La iglesia es vista hoy no como a la esposa de Cristo, no como el cuerpo de Cristo, sino como una institución de beneficencia. Tal Institución cual. de beneficencia en la que Bueno, hay que luchar por lo material, nada de vida eterna, nada y de eso, unión con Dios, etcétera, ¿no? y eso por ser generosos, porque realmente lo que está es Sí, sí, por cierto. para servir a la ONU. Exactamente. Al Parece que patrón. ya podemos entrar de lleno, Sí. ya hemos tenido una introducción. Vamos a hablar sobre la Santa Misa y cómo nos quiere usted enfocar el tema, padre. Bueno, ya, ante todo, lo que debemos tener presente que no puede existir iglesia sin Eucaristía y tampoco Eucaristía sin iglesia. La Eucaristía es el sacrificio de la iglesia. Y digo intencionadamente sacrificio, porque precisamente esta idea de sacrificio eucarístico es la que está hoy puesta entre paréntesis o silenciada. Y a veces el silencio es una forma categórica de negación, ¿no? Muy a menudo, sobre todo en cuestiones de suma importancia, como es la Eucaristía, que tiene una importancia prioritaria, contiene todo el misterio de la salvación, realizado y perfeccionado en Jesucristo. Pues bien, la Eucaristía es la renovación y representación, que en el sentido no teatral, sino en el sentido de que vuelve a hacerse presente con la misma realidad y la misma eficacia el sacrificio del Calvario. Lo único que cambia es la forma en que se hace presente esta realidad. En el Calvario, en el único sacrificio de Cristo que se perpetúa a través de la historia hasta la consumación de los siglos, en el Calvario fue un sacrificio cruento,
es decir, con derramamiento de sangre. Y en la celebración de la misa se trata de un sacrificio sacramental o incruento sin derramamiento de sangre física visible. Pero no se trata de diversos sacrificios como era la objeción de los protestantes, porque el sacrificio de Cristo en el Calvario es único. Y al ser el sacrificio de un hombre Dios, tiene un valor infinito y tan potente que no está condicionado por los límites del tiempo ni del espacio y se hace presente de modo íntegro en cada celebración. El mismo y único sacrificio de Cristo. No se trata de multiplicación de sacrificios. Es el mismo y único sacrificio de Cristo que se hace presente en nuestro tiempo histórico y en nuestra realidad geográfica, donde se celebra válidamente la Santa Misa o Santo Sacrificio de la Misa. Por desgracia, después del Vaticano II, bueno, antes de seguir esto, al contraponer la misa nueva con la misa de la Iglesia, la misa católica apostólica romana, o también misa apostólica romana tradicional, como la llama Roberto de Mattei, porque el tratar de misa, hablar de misa tridentina, así a secas, no es muy exacto, porque da la idea de que fue una misa inventada por Trento en el siglo XVI, impuesta por Trento cuando no hubo nada de eso. O que se trata únicamente de un rito más, de un rito que se ha impuesto en la Iglesia. No, en la Iglesia del Señor existen algunos ritos válidos, como son el rito bizantino, el rito armenio, y el rito mozárabe en España, por ejemplo. Entonces, la cuestión va mucho más allá. Lo que está en juego en la misa de Montini, que no es el fruto de un desarrollo normal de la liturgia, sino es la invención de una nueva liturgia que queda enquistada de manera impositiva en la historia litúrgica de la Iglesia. Y está tan enquistada y de una manera tan impositiva que, aunque son actos inválidos para mí como para muchos sacerdotes y fieles, con tradiciones custodes, por ejemplo, y todo el desdén que no disimula el argentino para descalificar lo que llama la misa de los encajes de la abuela, según una desafortunada expresión que tuvo, como desafortunadas son por lo general sus expresiones. Sí, por supuesto, porque él es un enemigo de Dios y de la Iglesia y es un destructor y está haciendo muy bien su papel. En ese sentido, sí. Lo han elegido magníficamente bien para destruir. Bien. Entonces, lo que está en juego en la misa de Montini, por llamarlo así, misa nueva, y la misa de la Iglesia, es la concepción misma de la redención. En la misa nueva, la redención no es tanto un don por el cual se da gracias a Dios y se le ofrece el sacrificio más excelente de acción de gracias, y Eucaristía significa acción de gracias, sino que el hombre se sabe ya salvado con una actitud un poco pelagiana o semipelagiana por méritos propios, y entonces celebra la alegría de una supuesta fraternidad reencontrada. Y de ahí todo ese comunitarismo del banquete, de la unión fraterna, de la comida de hermanos,
y peligra mucho ahí la significación de la Eucaristía, que va perdiendo su realismo con el que Cristo la instituyó para degenerar en mero símbolo, en mero signo de una fraternidad huérfana. Una fraternidad huérfana porque en la liturgia nueva la paternidad de Dios y la fraternidad cristiana dada por Cristo en su sacrificio no está expresa de manera clara. Hay ambigüedades y que dejan en sordina, por lo menos, esta realidad a la que me estoy refiriendo. Bueno, sí. pero perdone, pero está claro que, digamos, el rito romano, lo que yo tengo entendido que enseña Benedicto XVI, el rito romano es único, con la misa tradicional en dos formas, la misa tradicional y la misa Novus Ordo. Y que las dos son válidas, obviamente, lo que pasa que, bueno, con las características que tiene cada una, es correcto, ¿no? Bueno, a mí me parece, yo reconozco como Papa Benedicto XVI, pues no faltaba más, pero me parece que esta postura del Papa es más bien de orden un poquito diplomático para evitar confrontaciones, ¿no? Para no enfrentarse contra la mole del Vaticano II, ¿no? O sea, el rito romano es único y siempre que siga un desarrollo guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y ese mismo rito se vaya reestructurando, purificando de adherencias extrañas, lo cual ha sucedido a lo largo de la historia. No es que el Vaticano II ha hecho esto, no. El mismo rito romano, el rito tradicional, se ha ido purificando. Por ejemplo, Trento eliminó todas las oraciones galicanas, una multiplicación de oraciones galicanas, por ejemplo, claro. que oscurecían y sobrecargaban e impedían ver el esplendor del misterio que se celebraba, ¿no? Sí. 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 Adelante, sí, Arturo. No, en definitiva, pues que claro que la tradición tiene que ser viva y puede estar abierta pues a todas estas cosas y modificaciones y tal, porque lo ha habido constantemente, obviamente. Y bueno, lo importante es mantener el equilibrio y no irse a un extremo o a otro. Y bueno, yo a Benedicto sí le he escuchado tratar como de, no sé exactamente qué es lo que él pretendía, si hacer una síntesis de las dos formas, la ordinaria y la extraordinaria, y no lo sé, pero bueno, el caso es que... Un poco lo de la hermenéutica de la continuidad, algo así, por ahí va la cosa también, ¿no? Ya. Lo que es absurdo, desde luego, es esta guerra, pero no es absurdo sabiendo quién es el personaje, quién está detrás de él, a quién sirve. Esta guerra contra la misa tradicional no tiene ningún sentido, obviamente, y deberían de convivir las dos formas, la ordinaria y la extraordinaria, así se le llama. Tampoco me parece que sea muy afortunado llamarlo así, pero bueno, así es como estamos. Y el caso es que el Señor se hace presente en las dos misas y esto está dando hoy en día, usted lo sabe también, lugar a muchos debates, a muchas posturas extremistas que hacen que la gente se sienta mal, porque claro, usted ha conocido, por ejemplo, la misa tradicional en el 2016, usted la ha aprendido, usted la celebra, usted es sacerdote, pero ¿cuánta gente que no puede asistir a misas como le gustaría, como Dios manda, como dice el dicho popular, como Dios manda y que se celebran como quiera que sea, pero la gente tiene necesidad de ir a misa y le dicen, no vayas a la misa Novus Sordo porque por esto y por esto y por esto, o porque si se nombra a Bergoglio y te pones en comunión con un hereje y eso tal y cual. Todo esto está generando mucha confusión y mucho malestar en la gente, ¿no le parece? Bueno, esa postura me parece absurda y casi diría satánica un poco, ¿no? Porque siendo honesto conmigo mismo tendría que negar las validez de las misas Novus Ordo que celebré. Claro.
Más Claro. de 10 años tendría que negar. Así Entonces, es. y admitir que yo he estado vilmente engañado por Dios y que yo he estado engañando a la gente, ¿no? Claro. Porque hay que distinguir un poco entre lo nuclear de la Santa Misa y elementos litúrgicos que son secundarios, reformables y a veces incluso prescindibles, como ha demostrado la historia de la liturgia, ¿no? Pero lo esencial de la Santa Misa, las condiciones de validez de la Santa Misa, son las que siempre ha reconocido la Iglesia y nos ha puesto por delante, ¿no? Primero, un sacerdote válidamente ordenado. Los sedevacantistas, entre paréntesis, no reconocen la validez de nuestras oraciones. En segundo lugar, la intención de parte del sacerdote, que es el hombre del sacrificio, que actúa in persona Christi, y desafortunadamente rebajado por el Vaticano II a presidente de la comunidad. Ya no se le llama el sacerdote in persona Christi, sí, oficialmente sí, pero si tú ves el misal, la introducción, el misal del Novus Ordo, hay el sacerdote llamado presidente de la comunidad o presidente de la asamblea, Esos ¿no? son los abusos posteriores al Sí, Vaticano sí, II. sí, O sí. sea, que, No, estos son los abusos posteriores al Vaticano II y claro, Pablo VI tenía su factotum a este funesto personaje, más bien funestísimo, Aníbal Buglini, ¿no? Que fue el autor de todo el desastre litúrgico. claro. El autor de Es todo. que la infiltración de los enemigos, pues Un masón. sí, claro, hasta que lo descubrió, por lo visto, Sí, y lo sí, mandó muy lejos, ¿no? sí, sí. Entonces, los elementos esenciales de eso, la intención, la materia legítima, pan de trigo no fermentado en la tradición latina. En la tradición oriental utilizan el pan fermentado. Este es un elemento, por ejemplo, que no es esencial, el que esté fermentado o no fermentado, ¿no? Pero lo esencial es que sea pan de trigo. No como se quería hacer aquí en ciertos padres extranjeros, misioneros, acá en la zona de la Amazonía, Sí, consagrar el pan de yuca o sí, el pan de papa o cosas por el estilo, ¿no? O la ya. chicha en vez del vino. Y el vino tiene que ser de uva, sin aditamentos de ninguna especie, de ninguna sustancia, de uva. Sí, Luego, las las palabras, palabras de la sí, consagración, que exacto. tienen que ser exactamente dichas, exactamente dichas. Y no hay que olvidar que la consagración empieza desde la epiclesis, desde que el sacerdote impone las manos sobre la oblata, es decir, el pan y el vino que están ahí presentados, para que el Espíritu Santo que fecundó el vientre de la Virgen María, para que el Hijo de Dios hiciese hombre, ese mismo Espíritu Santo fecundase o transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Están, creo que, 4 elementos, ¿no? Sí, sacerdote válidamente Ordenado, ordenado, los elementos, la materia, la pan y materia, vino, la intención, sí, la intención y la consagración, la fórmula la fórmula las de la palabras de la consagración. Ahora, en estos elementos hay muchos abusos. Dejemos la intención un momentito para más adelante. Sí, Hablemos, por ejemplo, sobre el sacerdote válidamente ordenado. Después del concilio se llegaron a extremos, y el concilio nunca lo dijo, pero se llegaron a extremos que el sacerdocio en definitiva era una realidad compartida por todo bautizado. Esto es verdad en un sentido, el sacerdocio común, pero el sacerdocio ministerial, el sacerdocio ordenado, ese pertenece
a los hombres que el Señor ha llamado para que lo representen como cabeza y esposo de la iglesia y como pastor de la iglesia. Sí, En esta supuesta presbíteros. confesión incluso habían laicos que celebraban la misa y sacerdotes que asistían a la misa del laico. No, eso es una barbaridad. Eso son Sí. lo que se llaman las celebraciones de la palabra, que es diferente. No, eso aparte de las celebraciones de la palabra, se tenían como misas, en Bueno, que el laico pronunciaba las palabras de la consagración y el sacerdote devotamente estaba atendiendo ahí. bueno, eso es una Tipo de barbaridad. aberraciones, sí, Claro, claro, aberraciones de todos los colores, por supuesto. sí, sí. Sí, bueno, pues lo importante entonces es que eso, que la misa sea válida por encima de todo, ¿verdad? Y las palabras de la consagración, Sí, por porque supuesto. hoy el relato de la consagración que pertenece a la forma de la consagración dice, estando Jesús reunido con sus amigos y amigas, por Sí, claro. ejemplo, ¿no? Esa es consecuencia de haber desvirtuado la misa como sacrificio. Es que cuando Jesús instituye la Eucaristía, Jesús la instituye en un contexto sacrificial y dramático. No es que chicos vamos a hacer un picnic para pasar un rato agradable. Y esto es precisamente lo que son mutatis mutandis las misas, muchas misas novus ordo. Con esto no estoy hablando de su validez, no, sino de los abusos de muchas misas novus ordo, que son únicamente una comidita fraterna, un picnic, un pasarse el rato para fortalecer los lazos comunitarios en Sí. una fraternidad huérfana de padre ¿Y y demás. y qué piensa de esta corriente que ha alentado don Minutela de no ir a las misas porque se nombra Bergoglio, es estar en comunión con un hereje y te conviertes en hereje y no sé qué y no sé qué Yo más? en esto discrepo totalmente de don Alejandro Minutela. Me parece un abuso excesivo de su posición de sacerdote que ha suscitado en muchísimas almas, no solo en Italia, sino fuera de Italia, una dolorosa perplejidad constante y un constante estado de ansiedad, porque no todos tienen la oportunidad de ir a la misa celebrada en la forma tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Padre, incluso padre, yo no tengo oportunidad de asistir a una misa tradicional, no hay en mi pueblo, en mi ciudad. Tengo la única que tengo es esta misa. Pues anda tranquilamente. Con que se den las condiciones de validez mencionadas antes, suficiente. Pero la actitud de un Minutela me parece una especie de terrorismo espiritual. Ya, De terrorismo espiritual. bueno. Porque yo lo he escuchado decir que quien celebra en unión con Bergoglio, una cum Francisco, es un hereje porque está en comunión con un hereje. O sea Y que eso no usted, es claro, usted ha sido un hereje durante unos años, padre. claro. Sí. Bueno, yo Vale. nunca tuve la dicha. Yo, yo cuando estuve ahí, trataba de evitar nombrar a Bergoglio, decía por Co- el Papa. consiguió, desde el 2000. Conseguí decirme, pero ya eso fue ya lo que no chorrea, gotea. Claro. Ya se fueron dando cuenta y creo por ahí fue una de las causas de que no se sintieron tan bien con mi persona. Bueno, Ah, estupendo. Bueno, pues entonces seguimos dando un repaso sí, a este tema que sí, usted sí, nos ha adelante, preparado. Arturo. Eh, Decíamos pues que sí, aquí la palabra teológica que suscita alergia en el modernismo, urticaria, es la palabra transubstanciación. Incluso para adaptar a la sensibilidad del hombre moderno el misterio de la Eucaristía, no faltaron teólogos como Schillebeeckx, sí. holandés, que hablaba de transignificación o transfinalización, también otro, ¿no? Como la misa en la Eucaristía no se da un verdadero cambio del pan,
a la carne de Cristo y del vino a la sangre del Señor, sino se da un cambio de significado. Lo que primero significaba pan, ahora pasa a significar Cristo. Y la finalidad del pan es alimentar, y del vino también alimentar y alegrar el corazón del hombre, como dice el Salmo. No. Pues bien, eso pasa a significar ahora que nuestro alimento es Cristo y que Él es motivo de nuestra alegría. Entonces, el Papa Juan Pablo II se paró firme ahí, dijo que hasta ahora la palabra transubstanciación es insustituible en la teología y en la dogmática católica. Sí, fíjese, padre, a mí un amigo mío me dijo que le sabía que los demonios en un exorcismo, en más de un exorcismo, habían dicho que odiaban la palabra transubstanciación, los demonios. No lo dudo. Y más, fíjese, usted sabe que a los demonios un sacerdote le lleva una hostia sin consagrar como si fuera el Señor y se ríen de él. Pero si le lleva al Señor, pues tiemblan. De hecho, Sí, hay sí. una prueba que no sé si fue en la Edad Media, pero esto es lo que por lo visto había unas posesiones muy tremendas y esto fue después de Lutero, ¿no? Entonces estaban los protestantes intentando liberar a estos posesos y no podían. Y otros sacerdotes católicos intentaron y no podían, hasta que llegaron un sacerdote con el Santísimo, y con el Santísimo lo expulsó. Sí. No lo dudo. Hoy se ha llegado incluso a una cuestión tan estremecedora de que parece que los satanistas tienen más fe, Sí. Algunos satanistas tienen más fe en la Eucaristía que muchos sacerdotes y muchos laicos, ¿no? Eso es correcto. Entonces, incluso pagan cantidades exorbitantes para conseguir una hostia consagrada. Así es. Bueno. Aunque hoy en día deberían de pagar muy poco dinero, porque lamentablemente es muy fácil robarlas. Sí, bueno, ahora con esto de la comunión en la mano, que es un pecado de clericalismo que clama la venganza del cielo, ¿no? Es el clericalismo puro y duro que impide al fiel, al creyente, expresar y manifestar su adoración a Jesús sacramentado. Sí, eso es terrorífico. Yo te cuento, si me permites, sí. Arturo, una pequeña experiencia que tuve en la parroquia. Yo jamás a mis feligreses, jamás les dije, comulguen de rodillas y en la boca, jamás. Simplemente puse 2 reclinatorios delante del altar. Y era de ver cómo la gente espontáneamente se arrodillaba y comulgaba en la boca, sin necesidad de lo que yo les haya dicho media palabra. Yo vi ahí una manifestación del Espíritu Santo, del sentido de fe de los fieles, y yo no me sentía nadie como para ir contra eso. Claro. Entonces, ahora con esa imposición despótica de la comunión en la mano, se está demostrando un clericalismo aberrante. Un pecado de clericalismo contra el que tanto denuncia el que sabemos, ¿no? Sí. Padre, ¿cómo es posible que los sacerdotes no tengan temor del juicio que van a recibir? Porque todos vamos a ser juzgados, todos. Aquí no se escapa nadie. Todo ser humano, en cuanto que se muere, lo dice el catecismo, después de la muerte inmediatamente el juicio particular. Juicio particular, sí. ¿Cómo es posible que los sacerdotes, que se supone que tienen, y obispos, ya no te decía obispos, que han tenido una gran formación y saben que van a tener un juicio particular, están despreocupados totalmente? Bueno, los obispos que tuvieron una buena formación, que ya por lo general han fallecido o están muy viejitos, ellos no. Pero las nuevas tandas de obispos, pues yo sinceramente dudo en la calidad de formación de ellos. Sí. Y toda esta cuestión de que tú hablas de la falta de temor al juicio, yo solo me explico en un contexto, en un ambiente de apostasía generalizada. Sí. No encuentro otra explicación, porque uno tiene que ser sacerdote con temor y temblor, ¿no? Sí, como claro, dice, claro. temor y temblor, no claro. Es una cuestión esta. Y somos sacerdotes para las almas, para los fieles, no somos sacerdotes para nosotros mismos.
Pero ahí tienes, así están las cosas. Bien. Tal cual, muy buen recordatorio. Somos sacerdotes con vosotros, cristiano, para vosotros, sacerdote, decía San Agustín. Exactamente, exactamente, Así eso es. lo somos. ¿Y Trento? ¿Qué nos dice de Trento? ¿Trento Pues, qué nos dejó? ¿Qué nos dejó enseñado sobre la Eucaristía? antes de Trento había una multiplicidad de ritos, de ritos que tenían menos de 200 años y, y diversos misales, ¿no? Y en esos ritos se iban añadiendo y quitando cosas, algunos eran muy sobrecargados, otros eran muy flacos en su expresión litúrgica. Entonces lo que quiso Trento es poner orden en esto y unificar el rito romano. Ojo, no estoy diciendo que con los ritos anteriores a Trento no haya habido transubstanciación, porque a pesar de la multiplicidad de ritos se conservaban estos elementos esenciales de los que hablábamos. Pero lo que hizo Trento es codificar, por decirlo así, todos estos ritos y constituir un rito único para toda la iglesia latina, para la iglesia romana, respetando los ritos que tenían más de 200 años de antigüedad. Y por tanto, estos ritos que venían respetados eran ritos perfectamente válidos, como tenemos el rito bizantino, tenemos el rito mozárabe. Claro que estos ritos venerables, como el mozárabe, también fue víctima de la reforma litúrgica, igual que el rito ambrosiano en Milán, que fue víctima de la reforma litúrgica y también quedó en una especie, en una liturgia un poco insípida, ¿no? Entonces lo que hizo Trento es codificar esto, pero antes de codificar, el que realmente codificó es el Papa Pío V. Lo que hizo Trento es establecer dogmáticamente de una vez para siempre la doctrina católica sobre la Eucaristía y sobre la misa. Y sobre esta base se hizo Pablo V y su sucesor, hicieron toda la codificación, la promulgación del misal romano, como lo conocíamos hasta 1962, del breviario romano y de los ritos de los sacramentos. Entonces, lo que hizo Lutero, a mí no me gusta llamarla reforma porque Lutero no reformó nada. Claro. La reforma la hizo la revolución, la revolución. No, de Lutero fue la revolución. Claro. ¿No? Sí. Revolución. Entonces, la que hizo la verdadera reforma fue la Iglesia Católica con Trento. Claro. Trento no se inventó nada. Trento dejó muy claro los ataques, se enfrentó a los ataques luteranos contra la doctrina de la justificación, contra la doctrina del sacrificio, de la Eucaristía como sacrificio, y fundamentalmente estas dos para lo que estamos viviendo ahora. Sin duda. Sí. Que Bergoglio, o sea, haya entronizado a Lutero, pues ahí ya rompió definitivamente todo, o sea, se quitó totalmente ahí la careta, ¿no le parece, padre? Bueno, esa fue una bofetada y un escupitajo al rostro de la Iglesia de Cristo. Claro. Ahí él estuvo diciendo, yo lidero la falsa iglesia, es claramente. Y yo te diré que los mismos protestantes se ríen de esto, porque los protestantes son los buscados. Ellos no dan un paso para la iglesia. Son la iglesia con un complejo de inferioridad que no sé de dónde le viene, por la falta de fe o por la apostasía, que está promoviendo ese ecumenismo banal, ese ecumenismo falso para la foto y para salir en internet y nada más, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, entonces lo que dijo Trento fue que el que niega el carácter sacrificial de la Eucaristía sea anatema. Sea anatema, es decir, está condenado, está fuera de la comunión de la iglesia, está excomulgado, en otras palabras.
El anatema es una condenación eclesiástica solemne que implica la excomunión. Bien, ahora padre, yo le pregunto, ¿de qué manera nos afecta a los creyentes, a los católicos, tanto seglares como sacerdotes, el tener esa concepción sacrificial de la Santa Misa? ¿Cómo nos cambia eso la vida de tenerla a no tenerla, esa concepción? La concepción de la misa como sacrificio, ante todo, nos sitúa en la perspectiva justa de toda la obra redentora del Verbo encarnado desde el momento de la encarnación hasta su ascensión a los cielos. Nos sitúa en la justa perspectiva de que toda la salvación es obra de Dios, que no es obra del hombre, que no es una salvación merecida por méritos que hayamos tenido anteriormente, sino es la irrupción del amor y la misericordia salvífica de Dios en Cristo, que mediante su sacrificio en el altar de la cruz nos reconcilia con el Padre. El Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Entonces, nos reconcilia con el Padre. Y a reconciliarnos con su Padre, solamente a partir de esta reconciliación es posible la auténtica fraternidad humana. Claro. La otra fraternidad es masónica. Sin duda. No. La fraternidad cristiana es fraternidad en la caridad, en la verdad y en la celebración de la fe. Entonces, cambia totalmente de perspectiva. El sacerdote toma conciencia de que actúa in persona Christi, o que es un alter Christus, ¿no? Y por tanto ya no se deja marear por el afán de querer ser aceptado por el mundo, por los ambientes mundanos, por el afán de caer bien a los demás y de asegurar, a base de su simpatía, unos pingües ingresos económicos en su parroquia. Estoy un poco caricaturizando, sí, pero sí, la realidad es esta, ¿no? Así es, así es. Fíjese, en ese sentido hay un testimonio de un sacerdote que tuvo un accidente de tráfico, su alma salió del cuerpo, tuvo su juicio particular y se iba a condenar porque él quería ser como los laicos, no quería predicar ciertas cosas, quería caer bien a la gente, lo que usted está diciendo. Y el Señor le dijo, has sido un mal sacerdote que has vivido durante 12 años solo para ti. Ya sabes lo que te espera, ¿no? Y él agachó la cabeza, no se atrevía a mirar al Señor, sabía que se iba a condenar y la Virgen intercedió por él y le dieron una nueva oportunidad. Y le dice la Virgen a su hijo, ¿y si le damos nuevas gracias a ver si da fruto? Y le dije, algo escuché sobre esto, pero realmente me parece impresionante lo que me cuentas. Es impresionante ese testimonio. Les recomiendo mucho que lo vean a todos los sacerdotes y a todos los seglares, porque esto a todos nos afecta. Eso salió en Madre Angélica, en el canal de Madre Angélica. Durante más de una hora dio su testimonio el padre Stephen Shire. Le recomiendo, yo le pasaré para que lo vea. Por favor, me In 1985, Father Stephen Shire, a Catholic priest, had a head-on collision with a truck and found himself before the judgment seat of God, where he says he was condemned to hell. I could not stand peer pressure. In other words, I wanted to be one of the guys. Now, the priests at this time seemed to find a need to be just one of the guys too, a layperson. And that was shown more from the pulpit than any place else in my dealings with priests and the laity, because priests would get up and talk about peace, love, and joy, not morality, dogma, and what the church is all about. Because this made one unpopular. And God help if a priest was unpopular, because that means the money didn't come in. So to keep the money coming in, you had to tell people what they wanted to hear. I was before the judgment seat of our Lord. I did not see him. There was much said in regards to my life. The only thing that I did when I heard about particular instances,
was internally say, yes, yes, that's true. There was no rebuttal. At the end of his speaking, he said, the sentence that you will have for all eternity is hell. I thought internally, I know, this is what I deserve. At that moment, I heard a female voice. The voice said, son, would you please spare his life? Our Lord said, Mother, he has been a priest for 12 years for himself and not for me. Let him reap the punishment he deserves. At that, I heard her say, in response, but son, if we give to him special graces and strengths, and come to him in ways that he is not familiar with, and see if he bears fruit. If he does not, then your will be done. There was a very short pause, and he said, Mother, he's yours. Her son gave the human race to her at the foot of the cross when he said, woman, behold your son. At that moment, she took on all of us as her children. We have an advocate in heaven, an advocate to whom God the Father and his Son and the Holy Spirit, her spouse, are unable to say no to. It's impossible for them to say no to her. Isn't that the kind of person that we would like on our side all the time? Sí, muy interesante, muy interesante. Entonces, Seguimos. Al concebir la Eucaristía como sacrificio, el sacerdote sabe que es el hombre ante todo para el sacrificio. Claro. Ante todo para el sacrificio. Sí. Y el sacerdote que olvida esto, quiera o no quiera, termina por mundanizarse y por no dar importancia al sacrificio o Claro. por celebrarlo de una manera rápida, banal, irreverente, porque tiene cosas más importantes que hacer, como las reuniones. El sacerdote que ha perdido esta perspectiva sacrificial prefiere interactuar, como se dice ahora, con grupos, no con almas individuales que exigen mucho esfuerzo, no como prefieren quedarse con las 99 ovejas que salir en busca de la oveja perdida. Padre, porque caen también en el buenismo, pierden la noción de pecado, el sentido de pecado y creen que todos están salvados sí o sí, ¿no? La falsa misericordia. Bueno, es un buenismo nauseabundo que realmente denigra todo el mensaje de salvación, la persona de Cristo, la persona misma de Cristo y toda la majestad del dogma católico que está constantemente, un día sí y otro también, atacada por este buenismo bobalicón, que no me explico de otra manera, sino por falta de formación, por apostasía general, y lógicamente, quien no tiene una buena formación, un sacerdote sin buena formación, no tiene los anticuerpos necesarios para superar este ambiente de apostasía. Sí, así es. Bueno, entonces, si le parece, pasamos al siguiente punto. Sí, hemos hablado ya sobre el carácter sacrificial de la Eucaristía, creo, ¿no? Sí. Creo que ha quedado claro. Yo creo que sí. Y el sacerdocio ministerial. El sacerdote tiene que ofrecer el sacrificio de Cristo que se entrega para la expiación de los pecados de la comunidad, ¿es así? Exactamente. El sacrificio de la misa tiene tradicionalmente en la doctrina católica 4 fines. Sí, vamos a el fin latréutico, la perfecta adoración que ofrece Cristo al Padre, y nosotros, unidos con Cristo, miembros de la Iglesia, adoramos al Padre. Fin latréutico. Fin eucarístico es la perfecta acción de gracias que damos a la Trinidad
ofreciendo el sacrificio perfecto de la cruz. Está la tréutica eucarística propiciatorio, es decir, el sacrificio que nos reconcilia, que nos hace propicios al Padre, que Dios nos mira con benevolencia porque mira la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Sí. Sabemos que el lenguaje teológico es analógico. El lenguaje teológico, en definitiva, es un lenguaje humano que trata de penetrar el misterio. Y este lenguaje humano tiene que utilizar imágenes. Dice, ¿por qué reconciliarnos con un Dios airado, un Dios colérico? No. Nosotros entendemos la ira y la cólera según las experiencias humanas que hemos tenido, personalmente o con otras personas. Pero la cólera divina ya confina el misterio, la cólera del amor que no es amado. Eso ya confina el misterio y la mística, ¿no? Pero no se trata de aplacar a un Dios que tenía sed de la sangre de Cristo, como dicen los objetores de la misa con sacrificio. Un Dios vampiro que quería la sangre de su Hijo. No se trata de eso. Porque de alguna manera en la pasión de Cristo, como las personas de la Trinidad por la concomitancia están siempre presentes, participan de ese dolor dramático del amor redentor y no aceptado, participan también el Padre y el Espíritu Santo. A lo mejor digo una herejía, pero quiero decir con esto que toda la Trinidad está implicada en el misterio. Sin duda. Si unus de trinitate passus est, es decir, si quien sufrió es una persona de la Trinidad, en su pasión se halla presente toda la Trinidad, y por consiguiente también el Padre y el Espíritu Santo. Papa Juan Pablo II, Audiencia General, miércoles 10 de junio de 1998. Estábamos hablando de los cuatro, Las cuatro. Sí. El atréutico eucarístico propiciatorio impetratorio. Impetratorio, es decir, que suplicamos y pedimos a Dios por nuestras necesidades espirituales, materiales, humanas. Pedimos por vivos y por los difuntos, porque lo hermoso que en el santo sacrificio de la misa, que está presente completo el misterio de la Iglesia. La Iglesia triunfante, que recibe junto con la Trinidad este sacrificio y lo vuelve a ofrecer, por decirlo así, a Dios. La Iglesia peregrina, que somos nosotros, la comunidad con el sacerdote que ofrece el sacrificio, y la Iglesia que está en vías de purificación, o Iglesia de los difuntos, por quienes ofrecemos el sacrificio. Que fíjese que yo escuché que cuando el sacerdote levanta al Señor después de la consagración y lo muestra, lo levanta en alto ante todos los fieles, dice que las almas del purgatorio sufren ahí un gran refrigerio, son consoladas abundantemente. Cuanto más tiempo lo tenga, casi que más lo agradecen. Y sin embargo hay sacerdotes que suben y bajan rapidísimo. Bueno, porque es que hay que despachar pronto eso, porque hay muchas reuniones, tenemos la reunión. Ya sabe que el sacerdote que está tibio en su fe, el sacerdote que no ora, el demonio le castiga con reuniones. Sí, ¿no? sí. Reuniones con las que no se logra nada. Sí. Por más sinodales que sean. Bueno, sigamos adelante. Sigamos no me adelante. la lengua. Sigamos adelante, sí señor. Pues estamos ahora, por ejemplo, vamos a hablar del sacrificio. Cristo instituye la Eucaristía y el sacerdocio ministerial como elementos inseparables de una única y misma realidad. ¿Me puede explicar eso? Ya. Cuando Jesús instituye la Eucaristía y en la misma ocasión el sacerdocio católico. La Eucaristía, pues al tomar las especies, el pan y el vino y darlos a sus apóstoles como su cuerpo y su sangre. Y el sacerdocio católico hace de esto en memoria mía. O sea, está íntimamente vinculado
el sacerdocio con la Eucaristía. Es que es absurdo separarlos. Claro. Es absurdo, no sé. Y sin embargo, hoy existe esa separación. Porque se ve el sacerdote únicamente el sacerdote líder, el sacerdote promotor social, el sacerdote promotor humano, el sacerdote youtuber, el sacerdote lo que sea, pero el sacerdote, la razón de ser del sacerdote es la Eucaristía. No existe otra. Sí. Y todas las demás opciones que pueda tener, la opción por los pobres, por los desposeídos, lo que quiera, provienen de esta opción fundamental, para utilizar el lenguaje moderno, esta opción fundamental de Cristo, por Cristo. Claro. Es que todo lo demás brota de ahí, todo lo demás. Así es. Si escucháramos lo que han dicho los santos sobre lo que es una Santa Misa, ¿verdad? Una Santa Misa que algún santo decía, creo, no sé si es Padre Pío, bueno, algún santazo decía, que hace falta una eternidad para prepararla, una eternidad para celebrarla y una eternidad para dar gracias. El problema es cuando la misa se convierte en un apéndice de la actividad sacerdotal y un apéndice no siempre agradable. Y claro, y si no hay mucha remuneración económica de por medio, pues menos agradable. Sí, lamentable, sí. Cuando se convierte el sacerdote en un funcionario de lo sagrado, como funcionario de lo sagrado. En el mejor de los casos, un funcionario de lo sagrado. Se pierde el carácter sobrenatural, se pierde la oración, se pierde la visión sobrenatural, que es para lo que está el sacerdote, para crucificarse con Cristo y hablar a la gente de Dios. Es que no es otra la misión del sacerdote. Claro. Es anunciar a Cristo, ofrecer a Cristo, claro. y todo ahí. Están los sacramentos ahí. Claro, para... Sí, está ahí, celebrar los sacramentos y hacer presente a Cristo, la luz de Cristo que se hace presente con la transustanciación. Ahí se hace presente la luz de Cristo, el mismo Cristo que es la luz del mundo, y dice el Señor que nadie enciende una luz para luego apagarla, ¿no? O esconderla.
Por desgracia hemos escondido muchos sacerdotes esta luz bajo el celebín de nuestra comodidad y de nuestro aburguesamiento, ¿no? Así es, bueno, bendito sea Dios que a todos nos da nuevas oportunidades. Lo que pasa es que no podemos jugar con fuego porque llegará el día de la muerte, el día del juicio y, en fin, hay que tomarse esto en serio, que Dios nos ayude para dar mucho fruto. Porque esa es la gloria de mi Padre, que seáis mis discípulos y deis mucho fruto, ¿verdad, Padre? ¿Verdad? Exactamente, Arturo. El sacerdocio ministerial tiene un triple munus o triple ministerio. El munus profético, es decir, la predicación, el anuncio de la palabra. El munus sanctificandi, el ministerio de la santificación, es decir, la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos que de una manera brotan o convergen en la Eucaristía, que es el sacramento por antonomasia. Fuente de todas las gracias. Y fuente de todas las gracias. Y el munus regendi, es decir, el ministerio de guía, el ministerio pastoral de la comunidad. Y estos tres deberes o tres ministerios lo cumple anunciando la palabra de Cristo, tal como la ha vivido la tradición de la Iglesia y lo ha explicitado el magisterio legítimo. No dando sus opiniones personales. Exacto. No dando sus opiniones personales. El sacrificio, el ministerio de santificación, la misa y los sacramentos, celebrando dignamente, porque Dios se merece respeto, algo que hemos olvidado. Nos exigimos respeto entre nosotros y hemos olvidado el respeto a Dios. Y el guiar al pueblo de Dios, pero guiar no un grupo de fans, ¿no?, sino guiar al pueblo con la verdad de Cristo, con el anuncio de la vida eterna, que hoy poco nada se anuncia. Sí, claro. Y con el compromiso total con la verdad. O así por es. desgracia, el sacerdote no puede decir lo que a la gente le gusta o le gustaría oír. No tiene que ser ese el criterio de su predicación, de su ministerio, lo que le gusta a la gente. No, es lo que Cristo quiere y lo que Cristo dice y lo que Cristo pide a través de su iglesia. Ahí entra también el aspecto profético, ¿verdad? De anuncio y denuncia, que también muchos sacerdotes se convierten en perros mudos por miedo, por comodidad. Y bueno, pasa lo que pasa, ¿verdad? El silencio de los pastores. De la boca del sacerdote se espera la sabiduría, dice la Escritura. Profeta Jeremías, si no me equivoco. De sus labios se espera la enseñanza. Y en otra parte de la Escritura dice, tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Mutatis mutandis, hoy podemos decir que tanto el profeta como el sacerdote que han abdicado de su misión, vagan sin sentido de reunión en reunión. Sí. No. Tal cual, padre, tal cual. Jesucristo está en estado de víctima en la Eucaristía, porque es la víctima que se ofrece, lo cual no implica que no esté en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y vivo y glorioso como el cielo. Místicamente está en estado de víctima. Además, este estado de víctima queda expresado en la celebración de la misa por la separación de los dones del pan del vino y por la fracción del pan, ¿no? Sabemos la transubstanciación, que es un cambio de realidad. O sea, la realidad del pan se cambia a la realidad total de Cristo, hombre y Dios, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso es lo que expresa la palabra transubstanciación, ¿no? Y Cristo está totalmente presente, absolutamente presente por el principio metafísico de la concomitancia,
se halla íntegramente y totalmente presente tanto en las especies del pan como bajo la especie del pan como bajo la especie del vino. De ahí la importancia del cuidado escrupuloso que se debe tener con los fragmentos del pan consagrado y con las gotitas, por mínimas que sean, de la sangre del Señor. Cuidado que hoy ha desaparecido prácticamente. No veo que se usa la patena. Sí. Esto alguien me lo comentaba, que decían, ¿por qué el sacerdote tiene tanto cuidado con el corporal y con todo para recoger todos los pequeños restos que él haya podido desprender cuando ha estado consagrando y todo eso? Y sin embargo, dan la comunión en la mano, se sueltan todas las partículas y que caen al suelo y que eso les da igual. ¿Cómo es posible? No, es que toda esta devaluación del respeto a la Eucaristía en la celebración de la misa se debe a una pérdida de la fe en la presencia real. Así a mí es. no me cabe duda, no encuentro otra explicación, ¿no? Así es. Bien. Por tanto, Cristo está íntegro, todo entero, por concomitancia, Sí. tanto bajo las especies del pan como bajo las especies del vino. Y como decía Trento, Cristo está contenido y es inmolado de manera no sangrienta, es decir, incruenta, y por eso decimos que está en estado de víctima, ¿no? En realidad, Cristo es el único y verdadero sacerdote en la celebración de la misa. Es él el protagonista. Por eso, el sacerdote debe celebrar con humildad y sin afán de protagonismo personal. Protagonismo que ha sido favorecido, por desgracia, después del concilio, porque esto no fue obra del concilio, desde que se dio la vuelta al altar. Se abandonó el ara del sacrificio para poner la mesa del banquete y de la comida. Y para distraerse viendo a la gente, porque también distrae mucho al sacerdote, lógico, ver a la gente. Entonces, el sacerdote es humano, está distraído, claro, tiene que preocuparse de su compostura, y de ahí viene el demonio del protagonismo, del teatro, de la tentación, y entonces asistimos a las barbaridades que vemos cada día. No es que no paran. Sacerdote con todas las vestiduras bailando la samba delante de la mesa o del altar. Otro sacerdote dando el sermón en monopatín eléctrico, no sé qué, bueno, y cosas por el estilo. Sí. Es que son barbaridad tras barbaridad. Y no quiero decir porque cada vez que me duele. Sí. No porque yo sea santo, el super cura, sino porque siempre hay un mínimo. Debe haber un mínimo de sentido común de fe, que por desgracia hoy es el menos común de los sentidos en muchos sacerdotes, ¿no? Así es. Sí. Jesucristo es el verdadero y único sacerdote, y el sacerdote actúa in persona Christi. Y después, pues, San Agustín y los padres de la Iglesia hablan de la Eucaristía como sacrificio. La patrística, que hoy es silenciada en la formación sacerdotal. Yo cuando estuve en mis estudios de teología, en un seminario moderno, en una facultad católica de la Universidad Católica, en el tratado de Eucaristía no se mencionó, el profesor no mencionó ni de pasada la palabra transubstanciación. Todo quedó en el banquete fraterno y en la unión fraterna. Y de ahí, pues, si se pierde el sentido de la presencia real y el sentido de la sacralidad, pues comulgue, comunión para todos, café para todos, ¿no? Y comulgues en las condiciones que estés. Como decía un sacerdote, cuando haces un banquete, una invitación, pasan los invitados que no van a tu mesa, te están haciendo un desprecio. Así estás haciendo tú a Dios cuando no vas a comulgar. Fíjese que el padre Contardo, el director espiritual, un excelente sacerdote, director espiritual del vidente de Peñablanca, de Miguel Ángel Poblete, él contaba un testimonio donde cantidad de cosas que él había visto, él no tenía ninguna duda de la veracidad de esas visiones de la Virgen, de hecho él creo que la vio también, y él cuenta que en una ocasión allí en el cerro celebró una misa y dando la comunión, él no daba la comunión a algunas personas, pero no por nada, sino porque no las veía.
y resultaba que es que era San Miguel que le estaba guiando para que diera la comunión solamente a las personas que estaban en gracia y no se la diera a las que estaban en pecado. Impresionante. No. Es que hoy es la cantidad de sacrilegios que se cometen. No tenemos idea todavía la cantidad de sacrilegios que se cometen. Sí. Sí, el señor que ocupa el Vaticano dijo que la Eucaristía es el pan para los enfermos y pecadores, de acuerdo. Sí, pero de como acuerdo. siempre las medias verdades. Sí, pero medias verdades que son peores que una herejía, decíamos a veces, ¿no? Sí, claro. Para nosotros pecadores y enfermos el pan de vida, pero debemos disponernos adecuadamente para someternos a esa terapia divina. Claro, obvio. Claro. Obvio. Adecuadamente. Y eso nos lo recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 18 al 21, cuando opone la mesa del Señor, la mesa del sacrificio, a la mesa de los demonios. No quiero yo llegar al extremo de tener que decir que hoy muchas celebraciones son la mesa de los demonios. No quisiera decir, espero que equivocarme. Y el que come y bebe indignamente la comunión. Y San Pablo es clarísimo, claro. El que come indignamente y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come su propia condenación y se convierte en reo del cuerpo de Cristo. Y por estas comuniones indignas, continuó el apóstol, por esto hay muchos enfermos entre vosotros. Así es. Enfermos no solo físicos, sino enfermos, moralmente enfermos, psicológicamente enfermos también. Claro. Bueno, es que eso es terrible porque el que se entre en esa dinámica, imagínate, pues pierde toda noción de pecado y ya cómo se va a arrepentir o a confesar si ya lo está haciendo mal y no es consciente o no lo quiere ver o no lo puede ver. Yo considero que es una responsabilidad tremenda de nosotros los sacerdotes el insistir que tienen que estar preparados para recibir dignamente al Señor. De lo contrario, nosotros vamos a tener que dar cuenta de miles y miles de sacrilegios cometidos. Tal cual. Fíjese, padre, que yo recuerdo una parroquia que iba yo hace unos años donde tenían, el sacerdote que había en aquella ocasión, porque ya se fue a otra, unas pantallas de televisión cerca del altar donde justo antes de la comunión avisaba precisamente de lo que usted está diciendo. No se puede comulgar si no estás en gracia. Confiésate antes, ve, ahí hay un sacerdote esperando a confesar, pero no comulgues si no estás en gracia. Sí. Ahora no, ahora es para todos, en muchos casos, ¿no? Y lo trágico de todo esto es que ni siquiera en la misa nueva existe una unidad de celebración, porque yo te digo, en la ciudad donde vivo, en la misma manzana de donde vivo, si hay 2 o 3 iglesias, ten la seguridad que en cada iglesia se celebra de manera diferente y cada cura añade su poco de creatividad o quita lo que le parece o pone lo que le parece. Así es. Es que así estamos ahora. Así es. Por eso la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Sí, se han olvidado los sacerdotes lo que usted dijo antes. A mí me lo dijo un sacerdote y usted lo ha dicho hoy. Dice, el sacerdote en la misa tiene que desaparecer. Tiene que hacer solo Tiene que desaparecer. Y eso te ayuda mucho cuando celebramos de frente a Dios junto con la comunidad. Claro, sin duda. Claro. Sin duda. Eso ayuda muchísimo. A la concentración. Pero, padre, hay muchos sacerdotes que no se atreven porque sus obispos, yo conozco de hecho un sacerdote que estaba ilusionado de celebrar Ad Orientem, pero no se atreve porque piensa que le van a dar el chivatazo al obispo y que el obispo le va a regañar. Bueno, ahí entra una cantidad de problemas a considerar. Bueno, el concepto de obediencia, hasta qué punto después las situaciones humanas a las que puede verse abocado el sacerdote, con sanciones, la pérdida de seguridades materiales para sobrevivir y todo, ¿no? Bueno, pero llegará un momento en que el sacerdote que quiera ser fiel a Cristo tiene que dar el paso y asumir las consecuencias. De lo contrario, vamos a estar siempre en la cuerda floja. Usted ha dicho muchas cosas y muchas interesantes para muchos titulares, la verdad, pero si quisiera decir una única cosa a sus hermanos sacerdotes, ¿qué les diría?
Yo, mis hermanos sacerdotes, les diría que no tengan miedo a sufrir, que no tengan miedo al dolor, a sufrir por la verdad, y la verdad es Cristo. Que no tengan miedo. Que en ese mismo sufrimiento encontrarán la fuerza, la recompensa y el aliento para seguir adelante. Pero que tengamos un santo temor. La vida es breve, el juicio nos espera, y no podemos pasar todo el tiempo en la ambigüedad y en medianías por consideraciones puramente humanas. El Dios, hermano sacerdote, el Dios que vela por la hierba del campo y por las aves del cielo, no te va a dejar que mueras de hambre ni que te pierdas. No tengas miedo. A tu obispo, ten el santo temor de Dios. Amén. Y usted lo puede decir en primera persona porque es testigo de que en su vida el Señor pues no le ha abandonado. Soy testigo y doy gracias a Dios por ello, porque el Señor me levantó de la muerte a la vida, literalmente. Me sacó de la muerte a la vida, porque Amén. yo era un zombie. Bien. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero el sacerdote ha permitido llegar hasta el día de la consagración ministerial, de la ordenación sacerdotal, porque tuvo un llamado, y si no tuvo un llamado, entonces que es un poco, claro, mucho más difícil. Si te has metido sin vocación, la cosa se complica mucho, pero si realmente tuviste vocación, lo que tienes, lo que hay que hacer... Perdón, que termino. Lo que hay que hacer, si tuviste vocación, un sacerdote, es recordar que se hizo sacerdote para dar la vida por la verdad. Sí. Yo me refiero a los sacerdotes que tienen auténtica vocación, que están conscientes de que tienen vocación. Los otros, pues, no les puedo decir nada más, nada, porque ya por sí solo se explica. Eso, mi querido Arturo, pues... Bueno, pues muchísimas gracias gracias a ti, Arturo, por este primer tema de la Santa Misa, del Santo Sacrificio, el altar, de la Santa Eucaristía. Y pues próximamente podremos compartir otro rato con usted para que nos hable del siguiente tema, ¿verdad? Con todo gusto. Haz también un sondeo estadístico para ver cuál sería el segundo tema. Creo que ya está. Bueno, ya está hecho el segundo tema, que es la revelación divina, Sagrada Escritura, tradición, magisterio. Ah, de acuerdo. ¿Ya? Pues entonces nada. yo espero tu propuesta para ponernos de acuerdo sobre la fecha y el día que hacemos esto. De acuerdo, padre, pues muchas gracias. Y si le saludos, parece... Arturo, que Dios nos bendiga a todos, sí, y Dios bendiga tu canal y tu labor. No, denos su bendición si le parece, sí. Como sacerdote. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que la Santísima Virgen nos proteja bajo su manto, nos libre de la herejía, ella la vencedora de toda herejía, y San José provea a nuestras necesidades. Hasta pronto, Amén. Arturo. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti. Gracias. Chao. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.